Buenas noches, estimado público. Bienvenidos al canal cultural de Pantlato. Este es su programa Entre Argumentos. El tema que estamos desarrollando se llama Desarrollo Profesional y Salud Mental. Esta es una producción de la revista Tepantlato y la Universidad Tepantlato. Muchas gracias por acompañarnos. Soy el doctor Alfredo Bautista y hoy tenemos como invitado al maestro Roberto Rodríguez. Buenas noches, maestro, mucho gusto. Sí, bienvenido. Bueno, pues como comentaba ahorita en la presentación, esta es una serie de entrevistas en la cual los participantes hablan de sus experiencias profesionales, ¿sí? Y tocando un poco los momentos álgidos que han tenido, cómo han resuelto, más que álgidos, como los retos a los cuales se han tenido que enfrentar a través del desarrollo. Sabemos que como todas las profesiones, tiene muchas vertientes, muchas variantes, ¿sí? Para empezar, si usted nos hiciera favor de hacer una presentación de su desarrollo profesional, de cómo fueron sus estudios, después cuáles fueron sus experiencias laborales y qué es lo que actualmente lleva usted a cabo. Claro que sí, doctor. Pues antes que nada agradecer la invitación que me hace a este programa de Entre Argumentos y tener la oportunidad ahora estar del otro lado, ahora como entrevistado, y es muy interesante poder estar compartiendo y con la Universidad Tepantlato. Bueno, pues mis estudios los realicé en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, ahora FES Aragón, en la licenciatura en Derecho. Y tengo la maestría en Derecho de Amparo por la Universidad de Tepantlato, y mis estudios profesionales. Mis cuestiones laborales van allá más o menos por los años de 1985, más o menos, cuando ingreso a la Secretaría de Educación Pública. Anteriormente había estado en despachos particulares o en instituciones, ahí haciendo mis labores, como nosotros le llamamos, de pasante. Y ya en la administración pública, en 1985, en la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, llevando asuntos de carácter laboral, representando en este caso al secretario de Educación Pública en todos y cada uno de los juicios laborales en que la Secretaría era demandada por parte de los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública. En ese entonces, bueno, pues hablábamos de todos los niveles que ahora tenemos, de básico, medio, medio superior y superior. Y bueno, pues ahí estuve de 85 al año 92 realizando esas actividades de apoderado legal ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, haciendo las demandas para autorización de cese, las contestaciones de demanda, los procedimientos incidentales y las audiencias ante el propio Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, llevando los juicios laborales en esta institución, y la negociación también con los trabajadores en esta parte. Después de ahí tuve actividad de 92 al 2000 en el Instituto Politécnico Nacional. Ahí también estuve en la oficina del abogado general, realizando unas actividades más o menos similares, pero bueno, pues ya ahí se abarcan otras actividades, aparte de la representación legal del Instituto Politécnico, los juicios laborales, las gestiones, también la interrelación con las negociaciones del sindicato, con la parte administrativa y la parte docente, en lo que es revisión salarial, prestaciones y reglamento de condiciones generales de trabajo.
Toda esta parte se lleva de esos años de 92 a 2000, y en ese inter, bueno, también como parte del instituto tiene órganos descentralizados, como es el Patronato de Obras e Instalaciones, como es la COFA, y en esos también intervenimos como apoderados o representantes legales de estas instituciones. También cuando estuve en la Secretaría de Educación Pública también fui apoderado de un órgano descentralizado que es el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. ¿Y también de la SEP? Sí, es un órgano dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Todo esto es con ellos. A raíz de 2000 paso a laborar dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el CONACYT, en el área de asuntos jurídicos, teniendo ahí el puesto de subdirector jurídico y despachos aduanales. Ahí, bueno, pues nos correspondía ver toda la parte legal del Consejo y revisar y llevar todos los juicios de amparo, los juicios laborales, civiles, que se tenían por parte del propio Consejo, y representarlo ante las instancias gubernamentales, y también apoyar a otras instancias como eran los comités de evaluación de becas al desempeño o los comités de evaluación de becas al extranjero. Y de ahí, bueno, pues las inconformidades nosotros teníamos que resolver o rendir los informes previos y justificados ante los jueces de distrito o los tribunales colegiados, en su caso de los amparos respectivos. También se veía una parte de las cuestiones aduanales de la entrada y salida, principalmente era la entrada de elementos, maquinaria, equipo, revistas, libros de índole científico del extranjero hacia el interior del país por conducto de la agencia aduanal que el Consejo tiene establecida para tal efecto. Y bueno, pues esa parte nos correspondía también llevarla a cabo. Esa es la parte integral que, bueno, pues teníamos en el Consejo. Y a partir de ahí, bueno, salimos en el año de 2001, y a fines de 2001, de 2002 a la fecha, soy el subdirector de inspección de la Secretaría de Educación Pública en la Dirección General de Educación Superior Universitaria. Aquí, ¿cuál es mi función? Mi función es revisar o inspeccionar, realizar visitas físicas a las universidades particulares que cuentan con reconocimiento de validez oficial a nivel federal por parte de la Secretaría, y en ella mi función esencial es revisar que las instituciones cumplan con las instalaciones, el personal académico, control escolar, bibliografía, documentos legales, instalaciones, ¿Planes de estudio y eso? Planes de estudio, seguridad e higiene, todo lo que conforma una institución que se requiere para el otorgamiento del REBOE, se otorga, y yo lo que hago es revisar que sigan continuando con esas normas mínimas o esos requisitos mínimos que la ley establece para otorgar el reconocimiento de validez. Se hacen las visitas, se analiza la información, se rinde un informe. De ser procedente ese informe y observar irregularidades, iniciamos un procedimiento administrativo de sanción. Ese procedimiento, bueno, pues se le notifica a la institución, se le dan un periodo de prueba, un término para que aporte sus elementos de prueba. Una vez que los aportas, se analizan, se desahogan las pruebas. Después hay otro periodo que se llama de alegatos para que la institución presente sus conclusiones, y una vez que presenta sus conclusiones, nosotros ya emitimos una resolución en donde puede ser que no haya sanción o que haya una sanción económica, que la ley habla hasta de 5,000 salarios mínimos, o también el retiro de reconocimiento de validez oficial. Esa es la parte que tenemos ahí, y también a su vez vemos, derivado de esas resoluciones, que la institución se puede inconformar, y nos toca ver también parte de lo que son
recursos de revisión, juicios de nulidad o los amparos respectivos que la o las instituciones pudieran interponer al respecto derivado de esas resoluciones. A grosso modo, bueno, pues esa es la función que tenemos y que hemos realizado durante estos años. Muy extenso todo el desarrollo profesional que ha tenido, sobre todo lo que me llama la atención es que ha estado enfocado en el área educativa, ¿sí? Básicamente, o sea, era primero la SEP, después el Instituto Politécnico Nacional, después CONACYT y ahora nuevamente la SEP, ¿sí? O sea, así es. La línea, ha habido una continuidad en la línea profesional, que obviamente habla de experiencias muy, pues me imagino yo, muy intensas de pronto, sobre todo en esto que nos ha contado me llamó la atención en CONACYT, con esto de los becarios y ahora que tanto se discute y se habla acerca del apoyo a la ciencia, ¿sí? Cómo se ha retrasado, ¿sí? No tanto por la cuestión de los pagos, sino porque no hay un concepto, una cultura de investigación, una cultura científica, ¿sí? ¿En qué digamos, usted que ya tiene experiencia en esto, cómo ve esa situación? ¿Sí? Usted que ha estado más de cerca con toda esa vivencia. En ese entonces en el CONACYT había un comité de evaluación de becas al extranjero. Efectivamente, hay una situación, por ejemplo, vamos a poner que en estas fechas, febrero o marzo, que estamos en marzo de 2011, sale la convocatoria. Los alumnos o los interesados presentan sus solicitudes ante el CONACYT, presentan su documentación, el proyecto de trabajo a la institución que les interesa obtener la beca para irse a estudiar al extranjero. Entonces, ese comité de evaluación analiza los expedientes y en su caso también puede entrevistar a los aspirantes a realizar, que quieren realizar esa beca o esos estudios en el extranjero, a entrevistarlos para poder determinar la procedencia o no del otorgamiento de esa ¿Usted beca. formaba parte de ese comité de evaluación? Participé en ese comité de evaluación, sí, y no tenía la toma de decisiones, pero sí participaba, y la mayor parte de los criterios era que del 100% de becas que se otorgaban, bueno, pues la mayor parte iban encaminadas a becas otorgadas a las áreas de la ciencia y la tecnología. Uh-huh. O sea, y la parte económica administrativa era una parte muy mínima, o sea, la que se otorgaba, pero las otras sí se daban ahí. ¿Y del derecho? Del derecho se daban muy pocas, ¿por qué? O sea, sí se daban, pero se daban muy pocas porque finalmente existían, o sea, quiere decir estudiar una maestría o un doctorado en derecho en otros lados, cuando aquí existen en el país existen esas carreras, esos grados académicos que se pretenden tener. Y lo que buscaba dentro de los criterios el Consejo es buscar ir más allá, obtener mecanismos de obtener ciencia, obtener tecnología, avanzar en esos aspectos y no tanto en las áreas administrativas como tal, ¿no? Por eso el número era muy reducido para esas áreas, lo que es derecho, administración, en ese sentido estaba muy reducido el número de perspectivas. Ahora, en cuestión de los cómo se ve en la actualidad, bueno, yo creo que a diferencia de otros años, la gente o los estudiantes o los interesados, ya hay más perspectivas y ya hay más apertura para buscar alternativas de estudio, tanto nacionales como hacia el extranjero. Claro. Bien, vamos a continuar con este tema en unos momentos. Aquí tenemos una pausa. Gracias. Anticiparse es cuidarse. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa en todas las edades. Para prevenirla, lávate las manos con frecuencia utilizando jabón.
Cubre tu boca al toser o estornudar con un pañuelo o el ángulo del codo. Coloca los pañuelos en bolsas de plástico cerradas y deposítalas en la basura. Si tienes fiebre, dolores musculares y de cabeza, te arde la garganta y tienes tos, acude de inmediato a tu unidad de salud más cercana. Si comes en exceso, no haces ejercicio y no tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida. El gobierno federal promueve acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. Acuda a Prevenims por lo menos una vez al año. Ahí te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenims. Vivir mejor. Gobierno federal. Yo ya traía una práctica profesional de la iniciativa privada en despachos, pero que dentro de la Secretaría, al iniciar esta parte, da un fogueo, una experiencia muy vasta. El tener que llevar audiencias, 6, 7 audiencias en un día y tener, litigar contra despachos importantes del país, contra gente reconocida. Esa parte, bueno, pues lo hace al principio, bueno, pues sí, el sentido del nerviosismo, el temor, pero después el reto de ir más allá para ir buscando una mejora en ese sentido. Esa primera etapa me sirvió de manera formativa y para poder ir más adelante, ¿no? Y sobre todo crear un modelo o una forma de conducirse y de tener un control de uno mismo hacia sí mismo y hacia los demás, porque finalmente el poder platicar como ahorita, pero en una audiencia hablar ante gente o entre varias gente o ante 40, 50 gentes, que había juicios donde había 60, 70 o 40 actores, pues era impresionante tener, y el control o el pánico escénico, poderlo controlar. Esa es una parte difícil. ¿Y cómo lo manejaba? Bueno, al principio era difícil, o sea, poderlo tener ahí, pero la misma práctica, la misma continuidad va dando esa experiencia, y yo creo que el nerviosismo no se pierde, o sea, se sigue teniendo en cada una de las audiencias, pero empieza a haber un autocontrol para poder conducirse, porque ¿qué es lo que sucede? En una audiencia uno sabe, va preparado para ver qué es lo que va a suceder en esa audiencia. Por ejemplo, va a haber una testimonial, entonces uno ya sabe cuál es la testimonial y qué es lo que se va a poder dar dentro de esa testimonial, pero de repente salen situaciones que no estaban contempladas, y entonces ahí la parte es poder reaccionar de manera ágil, y la agilidad mental es lo que permite llevar a cabo, mientras el otro está hablando, uno ya poder estar pensando cómo va a contestar, o cómo esas palabras o esos comentarios que está haciendo la contraparte, cómo tenerlos para poder dar una respuesta a esa situación. O sea, ahí sí hay que desarrollar una retórica eficiente, rápida, sí, acertada, ¿no? Así es. Por ejemplo, en materia laboral, que en ese tiempo estaba, o sea, se tiene que ver, porque bueno, cuando se está hablando uno ya tiene que estar pensando cómo le va a contestar a los argumentos que la otra parte está presentando. Entonces, ahí tiene que estar uno consciente y tranquilo para poderlo tener, si no el nerviosismo gana y no va a poder uno conducirse o expresarse como debe de ser. Entonces sí es esa parte, el nervio existe, pero se va dando una manera interna de poder controlar ese propio nerviosismo, para poder uno asimilar y poder conducirse durante una diligencia. Digamos que es algo así como conflict management, que le llaman ahora, ¿no? Sí. Porque en realidad actúa como mediador, actúa como representante de la parte oficial, ¿sí? Y hay que
conocer los argumentos necesarios para Y ganar. además algo muy importante que está y que en el medio se ve, o sea, si esto es algo muy especial, porque en una audiencia, si uno ve que su contraparte está nervioso, entonces muestra inseguridad y no está cierto de lo que está diciendo, entonces le da un punto de ventaja a uno porque no está seguro de lo que está haciendo, entonces uno puede ir avanzando, ¿no? Bueno, ahí sí hay una lectura psicológica del otro y obviamente un reconocimiento de las propias ansiedades. Sí, o sea, es un punto de ventaja. Si psicológicamente, si veo que está así, quiere decir, está así, yo puedo ir más allá. Claro. Entonces, si uno demuestra o denota esa inseguridad, pues el otro va a suceder con uno mismo. Entonces, uno debe conducirse y tener la tranquilidad para poder expresarlo, aunque se deba tener un cierto nerviosismo o una cierta adrenalina que se está manejando, pero una forma de poderla controlar. Me da la impresión que a usted hasta le divierte. Bueno, en cierto momento ese control. Me gusta, porque no puede decir uno, yo ya puedo llevar las audiencias y manejarme, conducirme, sin el mayor problema. Yo creo que a estar ante lo desconocido, lo que puede estar, causa una cierta inseguridad, una cierta inquietud. Claro. Pero ya uno más o menos puede tener no sé qué es, pero puede suceder esto, entonces ya hay una cierta forma de tenerlo. Lo que sí puedo decir es que sí me gusta hacer mi trabajo y la parte de desarrollarla y ese juego de llevar una diligencia o en las actividades que se tienen, es el saber qué es lo que se tiene y cómo se va a hacer. Ajá. Y entonces eso ya permite tener una tranquilidad de qué se tiene, ¿no? Hay un principio en la negociación, dice, cuando hay una negociación hay que saber de qué se va a negociar para tener un grado de avance o de ventaja sobre la otra gente con que se va a negociar. Entonces, siempre creo que hay que conocer cuáles son los alcances o las cosas donde se va a poder llegar para que no haya sorpresas dentro de los procedimientos. Y esta parte lúdica, digamos, que además es un elemento de buena salud mental, ¿cómo la fue desarrollando o ya la traía desde tiempos antaños, ¿sí? Desde la juventud era así. Yo decidí ser abogado, yo creo que cuando iba en primero de secundaria, claro, entonces yo sabía que yo ya sabía lo que quería hacer, en un principio, decía, yo quiero ser piloto aviador, pero decía, piloto aviador, no tengo la estatura y mi vista no es la adecuada, entonces por lo tanto no puedo hacerlo. Y el tercero, pues mis recursos económicos no me lo permiten. Y después de, quiero ser abogado, y aparte, porque, pues mi papá, tenía un círculo de amigos, aunque mi papá no es abogado, tenía un círculo de amigos, o tiene un círculo de amigos, del ámbito legal, abogados entre ellos. Entonces yo creo que también esa parte, yo siendo niño y con tener situación, influyó un poco para que yo pudiera tomar esa decisión, o al haberme inmerso en ese círculo, me llevó a que yo lo tuviera, y me gustaba. Y desde la secundaria, cuando estaba así, pues yo ya era el representante del equipo de fútbol y estar teniendo así, porque decían, pues tú eres el que vas a estar ahí, pues entonces tú ve y arregla, tú negocía, dialoga. Y esa es la parte que como lo fui llevando y que me gustaba. ¿Cómo obtuve esta parte? Yo creo que nosotros le llamamos criterio jurídico. Se va dando, es una cuestión que se va dando en base al estudio, a la lectura, y también de una manera innata, de lo que se está, el análisis de la norma. Claro, pero eso es una cuestión de carácter también. Sí, claro, se apoya con la teoría, obviamente, pero sí, ya como que se trae la sangre, como dicen, ¿no? Traer ese punto así para poderlo analizar, y yo creo que, pues lo ha dado, y pues la lectura y el análisis permite llevar a cabo
ese criterio que está para poderlo llevar, tener, ¿no? Y bueno, pues hay, ya irlo reforzando y todo eso, bueno, pues la jurisprudencia y todo esto nos permite conocer los puntos de vista de las máximas autoridades jurídicas y bueno, pues irnos induciendo a un camino que se va teniendo. En esta cuestión siempre hay una diatriba, ¿no? O sea, está, digamos, el demandante y usted que representa la parte oficial, como habíamos dicho, ¿no? A mí hay algo que me llama la atención. Hay una percepción colectiva, una percepción general de que la educación en México está muy mal, en todos sentidos, ¿sí? ¿Usted cómo vive esa cuestión? Porque cuando usted representa a la institución, pues obviamente se trata de ganar, de poner las cosas en su lugar, me imagino que haya justicia, pues, ¿no? Pero esta parte como no tan oscura, sino esta parte tan pesada, ¿sí?, de la que le digo, de esa percepción de social, cultural, de que la educación está en muy malas condiciones en la actualidad. ¿Cómo influenciar y cómo influye? Sí, yo creo que o sea, sí tenemos, estamos en un espacio donde la educación está en un bache, llamémoslo así. Uh-huh. O sea, voy a hablar sobre la parte que yo conozco ahorita, el nivel educación superior. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues la educación superior viene y bueno, pues tenemos licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Entonces, es que los alumnos tenemos problemas porque no son muy buenos o traen problemas de ortografía y todo eso. Entonces nos lleva a un punto anterior que sería el bachillerato. Y entonces en el bachillerato dice, bueno, pues sí, aquí nosotros lo que hacemos es esto para poderlos tener y llevarlos a cabo, pero es que cuando con nosotros llegan no traen los elementos o las bases reforzadas que está ahí y nos llevan. Exacto, así se va encadenando, ¿no? Y yo creo que, o sea, sí hay una situación y que se ha dado y que siempre que he tenido la oportunidad señalo que debe de haber o que se debe de hacer un programa a mediano o largo plazo en relación a la educación. O sea, yo creo que sí hay elementos, o sea, que se están dando. Por ejemplo, ahorita la educación básica, preescolar y todo eso, ya está basada, el plan de estudios basado en competencias. Lo estamos llevando y creo que lo estamos encaminando, a lo mejor tal vez un poco tarde, porque bueno, otros ya iniciaron y van más adelantados en ese sentido, pero, o sea, lo podemos ir llevando esto. Pero ¿qué pasa? En la educación básica lo tenemos, y cuando llegamos a media superior, pues el plan de estudios no corresponde al de básica. Uh-huh. El alumno de básica va ahorita en esto, basado en competencias, y en media superior es nuestro plan tradicional anterior. Totalmente. Entonces hay un choque. El que está dice, oye, pero es que yo vengo bajo este esquema, esta dinámica, y aquí lo cambiamos. Exacto, ese punto es muy importante, el choque que se da cuando se cambia de un paradigma a otro. ¿Sí? O más bien no es un cambio, sino que llega y se topa con la cuestión tradicional, ¿sí?, cuando ya venía encarrerado sobre algo diferente. Sí, ese punto es... Y aquí traemos dos puntos que nos van a chocar. El alumno que viene que ya viene encarrerado y después que le dicen, no, espérate, uh-huh, estas cosas no son así, tienen que ser como está y de manera tradicional. Uh-huh. Entonces el alumno, si quiere ir más allá, hay conflictos e inclusive con el mismo profesorado, porque está el profesor y hay una cuestión cultural ahí, es que no puede saber más que el profesor. Claro, cuando está, y entonces viene ese choque y entonces regresa y hay una parte difícil ahí en el adolescente, que porque es esa parte que estamos entre la parte de básica, secundaria y la media superior, bachillerato. Entonces ahí se confluyen una serie de aspectos que hacen un remolino. Exacto. Y que van a provocar una situación de, bueno, estoy bien o estoy mal. Y entonces ya ¿usted ahí interviene en ese momento? ¿En ese remolino? Esta parte lo conozco así, pero no es ahí. Ahí viene con eso. Y ya entran a, digamos,
que se adaptan, se moldean a esa etapa que es la media superior, el bachillerato, y lo llevan. Pero después se van, entran en la educación superior, que es donde yo ahí sí intervengo, y entonces ahí tenemos una diversidad, o sea, porque hay los reconocimientos de validez, pues bueno, el escolarizado, no el escolarizado mixto, el que está con currícula flexible, por módulos, ya hay otros mecanismos, y entonces el alumno vuelve a otro choque, porque entonces dice, bueno, ya estoy en el plan tradicional, y te dice, no, ahora tú vas a estar y vas a hacer por módulo, o tú vas a escoger tus propias asignaturas y lo vas a llevar. Dice, oye, pero es que primero me dijiste que está, y tú me dices que esto más esto va a dar esto, y así me tengo que ir por esta. Y aquí me dices que yo haga lo que yo quiera, al final del camino el resultado va a ser el mismo. Pero hay otra cosa que es todavía peor, que es, por ejemplo, la titulación con no tesis, con trabajo, con maestría, o con un pago extra, o con otra cosa que se escucha ahora. Bueno, y los jóvenes, bueno, quedan totalmente sin los instrumentos necesarios para crear una cultura de investigación. La tesis tradicionalmente era eso, un mecanismo de provocar un trabajo de investigación, enseñar a investigar y para poder realizarlo. Sí, y las bases, porque bueno, una investigación en forma y seria, pues ya se da a nivel de maestría y de doctorado. Pero sí daba elementos formativos para por lo menos saber cómo poder desarrollar una investigación. Claro. Como usted lo dice, doctor, es cierto. Una vez que ya se tiene esto, la eficiencia terminal de las instituciones, dicen, bueno, pues o sea, esta ya es la eficiencia terminal, pero también la parte económica y la parte para poder resolver y decir, bueno, ¿cómo puedo captar mayor número de matrícula? O sea, sí está, y ahí viene otra parte que yo creo que también es psicológica, y otro punto que voy a comentarle, doctor, es, si el alumno le dicen, en la escuela X tienes que hacer tesis, está ahí, pero en la escuela Y, una vez que termines todas tus asignaturas y tus créditos, tienes la titulación automática. Sí. Y entonces, bueno, pues entonces claro, voy por acá. Sí, porque piensa, bueno, y entonces puedo conseguir trabajo más rápido, o hacer otras cosas. Esa es una. Y la otra, que bueno, la universidad, o sea, está ahí, las carreras en promedio son 4 o 5 años. Y ahora, bueno, pues o sea, dice, carreras en 3 años. Y entonces, ese es otro punto que dice, si yo aquí en la X tengo que estudiar 5 años, y en la Y lo hago en 3 años, y sin tesis, obviamente, pues o sea, voy a ese lado, ¿no? A mí me gustaría saber cómo fue su experiencia personal en este sentido, ahorita que sigamos después de la pausa. Claro que sí. La obesidad comienza con el sobrepeso y es causa de diabetes, hipertensión y otras enfermedades mortales. Si eres hombre, asegúrate de tener máximo 90 centímetros de abdomen y 80 centímetros si eres mujer. Mídete, no te pases. Acude cuando menos una vez al año a Prevenims. Vivir mejor. Gobierno Federal. Si comes en exceso, no haces ejercicio y no tomas agua, te puede dar un infarto. Es en serio. La obesidad te quita años de vida. El gobierno federal promueve acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso. Acuda a Prevenims por lo menos una vez al año. Ahí te orientaremos sobre la dieta y el ejercicio que debes hacer. Más vale Prevenims. Vivir mejor. Gobierno Federal. Maestro, exacto, siguiendo con ese tema, ¿usted cómo se le planteó la disyuntiva cuando iba a terminar la carrera? ¿Usted optó por hacer una tesis o cómo lo vivió usted? Sí, bueno, yo como comentaba, bueno, soy egresado de la ahora FES Aragón, y en ese entonces,
Bueno, pues no había de otra más que por tesis. Exacto, el sistema tradicional. No había otra más que por tesis. Y bueno, pues entonces era realizar un proyecto, un trabajo de investigación para efectos de poder obtener la titulación correspondiente. Inclusive, bueno, pues la propia universidad establecía un seminario de tesis. Se tomaba prácticamente un semestre donde iban conduciendo de cómo elaborar una tesis, los requisitos necesarios para poder elaborar la tesis, cómo debía estar estructurada, los pies de página, las citas, la forma de redacción, cómo tomar notas, señalar puntos importantes. ¿Sobre qué escribió usted? Yo hice mi trabajo recepcional sobre la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la ley burocrática, en materia laboral burocrática. El tema es análisis de la diferencia entre la fracción primera y quinta del artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que habla algo así de entre las actas administrativas por faltas de asistencia y el abandono de empleo. Habla ahí de un análisis de qué debe entenderse por faltas de asistencia y qué debe entenderse por abandono de empleo en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Eso fue porque, bueno, pues para ese entonces, bueno, yo ya estaba dentro de la Secretaría de Educación Pública y, bueno, pues, o sea, ese era mi ámbito que en ese entonces me estaba desarrollando. Entonces, era más factible para mí poder llevar eso y tenerlo a cabo. Entonces, me imagino que le dio un apoyo teórico a su trabajo, que ya estaba en funciones, ¿no? Sí, o sea, porque ya traía, pues sí, ya estaba como servidor público de la Secretaría, entonces eso me permitió tener todos los elementos, inclusive, bueno, pues antecedentes y elementos de derecho comparado para poder realizar ese trabajo. Pero sí, también esencialmente el punto que la universidad daba una guía, una forma de ir conduciéndonos para poder obtener ese trabajo, cómo ir desarrollándolo. Y bueno, pues había los seminarios en la universidad, tener el asesor de tesis, irnos guiando para poderlo tener, la aprobación, mandarse al sínodo, el sínodo la revisaba. ¿Y cómo fue su relación con el asesor de tesis? Buena, ahí tuve la fortuna de tener una profesora que había sido mi profesora de Derecho Laboral y otros profesores que también conocía dentro de la universidad, pero además porque ellos, al igual que yo, pues estaban en el ámbito profesional ya como representantes de algunas instituciones, ¿no? El caso de uno de ellos que era el apodo legal del entonces Ban Rural, y bueno, pues eso me permitía que conocieran el tema, aunque es muy difícil, y en ese entonces había muy pocos trabajos en relación al apartado B en trabajadores al servicio del Estado. ¿Qué fue donde usted...? De la materia donde yo había hecho esa situación. Se conoce las relaciones colectivas, sí, pero en apartado A, sindicatos y todo esto, pero lo que es el apartado B, es un poco sui generis el procedimiento, eso, a diferencia del apartado A. Entonces, sí es un poco, pero bueno, sí tuve la fortuna de que mis sinodales conocían del tema para poderlo entender y poder desarrollar. Bueno, y regresando ahora a la actualidad, ¿no? Lo que veíamos es en donde, bueno, hay ya la posibilidad de no hacer tesis, de tomar otra opción, de comprar o qué sé yo, ¿no? O sea, como que hay una diversidad ahí que no sabemos qué tan benéfica puede ser. Sí, inclusive, bueno, la propia Universidad Nacional ha señalado un número importante de opciones de titulación
que ha señalado, pero también la ha restringido para decir, bueno, estas son, pero cada facultad, de acuerdo a su consejo consultivo, determinará qué opciones de todas esas, voy a poner un ejemplo, de esas 20, cuáles son las que pueden ellos adoptar en su facultad y poderlo tener. Eso es lo que están llevando. Y en la práctica, en las instituciones privadas, bueno, pues sí, encontramos esa situación que lo que hablábamos, que terminan todas sus asignaturas y de manera automática ya se pueden titular. La otra es, bueno, que a lo mejor es una de las más considerables o de las más salvables, el hecho de decir por excelencia académica. Entonces, bueno, pues aquel alumno que haya tenido un cierto promedio durante toda su carrera, pues bueno, pues sí, ha demostrado, o sea, contar con los elementos o los requisitos de evaluación necesarios para que no sea necesaria un examen recepcional o un examen final en ese sentido, ¿no? Ese y tal vez el de conocimientos, que en el de excelencia académica, bueno, pues también podría ponérsele, si lo vemos, sus bemoles, porque bueno, pues hay muchos que sí, que van a tenerlo, pero en la calificación, en realidad, a mi modo personal, no refleja que en realidad se tenga el conocimiento. Claro, porque esa excelencia académica no se logró, regresamos ahora mismo, no se logró a partir de un proyecto en donde se tuviera que investigar, se tuviera que hacer una planeación, toda una revisión bibliográfica. Pues quien está, bueno, pues sí, lo lee, lo machetea, pasa el examen, pero no hay una retentiva, o sea, una absorción de esos conocimientos, ¿no? Y a lo mejor el examen general de conocimientos sería una forma más válida de poder determinar esa evaluación respecto de ese egresado que va a tener la tesis y el examen general de conocimientos. Pero hay también, bueno, pues o sea, otras opciones de titulación que se han dado también, por ejemplo, las de estudios de posgrado. Bueno, termino la licenciatura y estudio 45 créditos más de una especialidad o una maestría, y al obtener 45 créditos puedo ya por ese solo hecho obtener el título de la licenciatura. Y así como esa, pues han salido otras, por ejemplo, un informe por experiencia profesional, y con ese informe, que es, digamos, una síntesis de una tesis, con eso se pueden titular, o un informe de servicio social. De esa naturaleza hay N cantidades de... ¿Y usted ha tenido que ver con algunas de estas situaciones en donde se presenten casos así que haya que someter a juicio, que haya que revisar minuciosamente? Bueno, la norma establece que los reglamentos institucionales deben reunir unos ciertos requisitos, y ahí habla de titulación, pero no hay una disposición que establezca, no puedes tener, o sea, esta opción de titulación y todo. Solo aquellos que dicen, bueno, pues que no sean contrarias a la ley, ni mucho menos. Entonces, los reglamentos institucionales lo que hacen es que se cumplan los requisitos mínimos que establece la ley, y sobre eso, o sea, se validan, se registran, o sea, no se autorizan, porque para autorizarlos tendríamos que ver artículo por artículo y que no contravenga ninguna disposición jurídica. Llamemos Ley General de Educación, Constitución o normas aplicables a ellas, ¿no? Entonces, pero sí hay casos que han conflictuado, y he conocido de algunos que, para poderse titular, ¿no? O sea, tengo uno presente de una médico, o sea, que estudió medicina y que quería titularse, y la escuela dice, pues es que no cuenta con los conocimientos. Entonces se tuvo que pedir pares académicos para que no fuera la institución que evaluara, para que no el alumno, y en este caso sus familiares, no determinaran, pues es que está inducido y por eso la institución la está reprobando. Se le pidió pares académicos y que en base al trabajo que tenía, ellos evaluaran y se emitiera una opinión
si contaba con los elementos o no contaba con los elementos suficientes para obtener el título de médico cirujano. Y ahí que viene la trascendencia, pues, o sea, en manos de quién estamos dejando, ¿no? En este caso de un médico, está, ¿qué es lo que pero eso también se me ocurre preguntarle, porque también dentro de ese esquema entran ya los abogados cuando estudian en otras universidades. No sé si en la UNAM todavía se sigue el sistema tradicional de tesis, pero ya hay otras universidades en donde igual se titulan de abogados, ¿sí? Con la maestría, o sea, sin haber hecho tesis, con presentar un informe de trabajo, etcétera, ¿sí? Ahí ¿cómo lo ve usted? Ya con toda esta experiencia que ha tenido, en experiencia específica en esta área que nos ha relatado, ¿sí? ¿Cómo vería usted? ¿Usted sí piensa que es importante hacer cambios? Que hay áreas, o sea, áreas del conocimiento en las cuales podría ser factible esta situación de estudios de posgrado para poder titularse de la licenciatura. Pero en otras áreas del conocimiento, por ejemplo, la medicina, enfermería, cuestiones, la arquitectura, el propio derecho, que son situaciones muy técnicas, que no debería de ser así, porque bueno, en la medicina pues se está poniendo en riesgo principalmente la vida. Claro. O sea, está claro. En el derecho, bueno, pues si lo vemos así, se está poniendo en riesgo la libertad de la gente, los bienes de la gente. Exacto, por eso justamente saqué el tema a colación, ¿no? Porque usted, como experto en esta materia, pues se da cuenta de cuáles serían los riesgos tan grandes que se pueden correr, y más en estos tiempos, más usted que nos ha dicho que es especialista en amparos y todo esto. Yo creo que inclusive por algo el artículo 5 de la ley reglamentaria del quinto constitucional habla de las profesiones. Y decía o dice cuáles son las profesiones que debe exigirse, o sea, que deben de tener cédula profesional para ejercer la profesión, tener la patente para ejercer la profesión, y establecía perfectamente establece cuáles son esas profesiones. Yo creo que en ese entonces sí se visualizaba esa situación de que tenía que verse y por qué tenía que hacerse en ese sentido, y ahora se ha flexibilizado y se ha perdido ese espíritu de tener cuidado para esa cuestión de la salud, de la vida, de la integridad personal, y entonces de la libertad, de los derechos de las personas, de los ciudadanos, etcétera. Y en mi opinión particular debería ser restringirse, y para ciertas áreas del conocimiento seguir pidiendo el examen recepcional para tal efecto. En otras, o sea, que todas tienen trascendencia, pero en otras que está, pues a lo mejor ahí sí podría ser en ese sentido. Sería menos obligatorio. Muy bien, vamos a entonces hacer una pausa y ahorita continuamos. Un mundo donde se permite fumar en cualquier lugar. Se recomienda fumar mientras haces ejercicio. No molesta que fumes mientras comen, todos hacen lo mismo. Puedes fumar embarazada y en el carro con tus hijos de pasada. Un mundo donde los cigarros son a prueba de agua para que fumes mientras te bañas, y a los no fumadores les encanta el humo del cigarro en la cara. Recuerda, el paraíso de los fumadores es el paraíso. Fumar mata. Pero dentro de esta diferenciación que se pudiera hacer, ¿no habría entonces profesionistas de primera y de segunda? Yo creo que no,
O sea, porque, o sea, ya como decía, la propia norma, la ley de profesiones, ya establecía las características o para qué casos, o sea, poder establecer el ejercicio de la patente, o sea, tener esa licencia, ese permiso que se está llevando a cabo. Y yo creo que aparte de eso, o sea, todos los demás podrán tenerlo, pero en este caso, quien debe de tener y acreditarlo en la práctica, pues son estas, y además, pues lo que se está viendo y que ya lo tienen ahorita por ejemplo, los contadores, y se ha visto ya que también con los arquitectos, y se está buscando con los abogados, que es la colegiación, pero sobre todo la certificación. Claro. O sea, de ir bien, o sea, pues sí, yo ya soy abogado y ya, pero hace 20 años que salí, y o sea, ¿y dónde está esa actualización para poder ir teniéndolo y volver a lo mismo? Que soy o tengo los conocimientos o soy capaz de poder defender los derechos o los intereses de mis representados. Entonces, y esos clientes o esos gentes que lo van a contratar a uno, que estén ciertos de que ese médico, ese abogado, ese arquitecto, ese odontólogo está certificado y que se encuentra vigente para poder tenerlo ahí, y que tenemos una certeza de que sus estudios tienen sus estudios y tienen las actualizaciones correspondientes, y que hay órganos certificadores que avalan esa situación, ¿no? ¿Qué sucede con los contadores? Se certifican y ellos ya tienen esa responsabilidad respecto a los declarantes de que se está haciendo bien. Si no se hace bien, pues la propia Secretaría de Hacienda les va a requerir a esos contadores certificados. Anteriormente, o todavía los que están, si el contador lo hace mal, bueno, pues al que le van a requerir es a uno como la persona física o moral que declara. Pero los contadores certificados, pues ya ellos son los que tienen esa responsabilidad con la Secretaría de Hacienda. Pero la Secretaría de Hacienda los evalúa, los examina y los certifica que están en capacidad de realizar. En el caso de los abogados, ¿cómo se da? En esto se está viendo todavía, y hay colegios y se está buscando la certificación, y que cada determinado tiempo los abogados se tengan que evaluar y obtener una certificación para poder realizar el ejercicio de la práctica profesional. Entonces ya hay una propuesta se está trabajando en ello para llevarlo a cabo como tal. Todavía no hay una obligatoriedad como tal, pero se está trabajando en ello. O sea, ¿usted sí recomendaría a los jóvenes con los cuales me imagino que también tiene contacto, que sí lleven a cabo un estudio más serio, ¿sí?, dentro de la abogacía, hablando de la abogacía, o sea, que lleven a cabo un recorrido más estructurado, más serio, porque eso les va a dar más elementos? No, o sea, un abogado tampoco se puede quedar así. Yo creo que en ninguna profesión, ¿sí?, como acabo usted de decir, siempre hay una necesidad de actualización, siempre, y más en esos tiempos de globalización, en donde nos llegan estímulos de otras culturas, claro, otros requerimientos y otras posibilidades y otras necesidades además, ¿sí? Sí, o sea, yo creo que la ciencia jurídica, como la medicina, es universal, o sea, pues nos demana de los romanos, de los griegos, y tenemos esa situación. Entonces nos permite conocer, y efectivamente de todos los ámbitos, si estamos teniendo situaciones mundiales que nos van llegando y que nos hacen que nos tengamos que tener mayores elementos, y siempre la ley o la norma va a ser flexible y va a estar cambiando constantemente. Nada menos en México, o sea, tenemos, y cada año hay reformas a un número determinado de leyes, códigos, leyes, misceláneas fiscales, toda esta parte. Entonces va evolucionando y no nos podemos quedar con lo que aprendimos, porque lo que aprendimos este año, el año que viene ya es obsoleto. Y entonces sí tenemos que estar
más actualizados o estarnos actualizando constantemente para estar a la vanguardia vigente, ¿no? Se me ocurre pensar en el caso que está en todos los periódicos últimamente, de esta chica francesa, Cassés, ¿no? Como que queda la impresión que ahí se requieren abogados multiculturales, donde entiendan la cultura, no solamente la nuestra, o sea, la cultura jurídica estoy hablando, sino también la de ellos, ¿sí? Y ver en qué momento pues, se puede hacer una mediación, una cosa así. Sí, ahí yo creo que entraría, sí, una cuestión de relaciones, de las relaciones internacionales y el derecho internacional. Claro. El derecho internacional para poder llevar a cabo este tipo de negociaciones, la política exterior, para poder no crear un conflicto, porque, o sea... Como ya se creó. Sí, porque finalmente es una parte legal, pero la parte legal, todo el proceso que se haya llevado, ahorita, con lo que dicen los medios, la parte legal no importa. Gente lo que ve es lo que está en los medios y dice, eso está, entonces es con lo que... Y nadie sabe la parte legal, ¿sí? Exacto. Que fíjese que se me ocurre también pensarlo, por ejemplo, en tantos estudiantes que quieren ir a estudiar al extranjero, ¿sí? Pero que no están recibiendo la información necesaria para llevar a cabo un estudio en el extranjero, y hay muchos de esos casos que se pierden, ¿sí? Que o no terminan, o que tardan más, o que empiezan a manifestar síntomas de alcoholismo, depresión, aislamiento, etcétera, ¿sí? Y eso es porque no hay una actualización, como usted lo sabe muy bien señalando, ¿no? No hay una actualización que instruya a esos estudiantes a conocer códigos de otras culturas, a manejarse en otras culturas, ¿no? Eso es cierto. En la experiencia que tuve con CONACYT, sucede eso, o sea, no hay mucha, y los que lo tienen lo aprovechan y se van, o sea, pero hay dos factores. Muchos lo obtienen, se van, pero hay una cuestión cultural, como usted lo dijo, doctor, y se sienten solos. Sí. Entonces dice, no, es que yo como dicen, no me hallo aquí, sí. Y se regresan. Sí. Y ya entonces esa parte no se aprovechó y pues bueno, hay una inversión ahí que se perdió. Y la otra, sí, que también, o sea, me tocó observar, es los que sí se hallan, van, estudian, y en los países donde están dicen, ¿a qué te vas? O sea, ¿qué vas a tener? Por ejemplo, ¿tienes trabajo? Sí, ¿cuánto vas a ganar allá? Eso, yo te ofrezco esto, tráete a tu familia, y entonces se queda. Y eso no era el trato. Y no, porque en el CONACYT dice que se les otorga la beca y deberán regresar, y por lo menos 2 años deberán otorgar o dar esos conocimientos adquiridos para la nación, o sea, dar clases y eso, para expandir los conocimientos que adquirieron. Pero entonces, ¿qué sucede? Los tienen, les ofrecen allá, se quedan, y bueno, los preparamos para otros países. La famosa fuga de cerebros, que es altísima en México, por cierto. Exactamente, sí. Y nos costó mucho porque lo preparamos y además eso ya no lo vamos a recuperar. No. Porque el otro de los casos, si se regresa, vienen y no tienen empleo aquí. Pues está bien. Ese es otro y no tienen, o sea, si yo soy y tengo una maestría, un doctorado, sí, pero no hay empleo para pero porque tampoco, y no hay empleo tampoco, porque bueno, eso es una realidad también social, pero tampoco hay los mecanismos de preparación y para una reinserción dentro, no solamente del mercado laboral, sino dentro de toda la cultura, ¿sí? Los que llegan aquí y llegan puntuales a sus citas porque eso lo aprendieron allá, y una serie de cosas que se van dando de pequeñas hasta grandes, ¿no? Entonces tampoco hay una preparación, ¿sí? dentro de ese contexto multicultural en el cual estamos. Porque los que vienen así tienen una plaza en una institución pública, se van de licencia, estudian allá y regresan a esa plaza que tienen, porque ya lo tenían, pero quien no lo tienen que regresar, y efectivamente no hay que se incorporen, y entonces tienen que venir a picar piedra. Y si en el mejor de los casos lo encuentran, y si no,
y ya se regresan a donde está y las condiciones van a ser mucho mejores y más favorables. Pero claro, bueno, toda esa parte pues ya los preparamos para que los aprovechen otros países. Y esa es una cuestión que está, digamos, ahora sí que en el aire, porque no se ha hecho nada al respecto, ¿sí? No se ha hecho ni de parte de las autoridades educativas, ni de parte de las autoridades de migración, o de la, qué sé yo, ¿no? Puede haber diferentes instituciones que formaran una red para atender este tipo de casos que se están presentando, porque la evasión, como llaman, la fuga de cerebros es muy elevada en México. Así, sí. Y otra parte que también tenemos, que no hay un seguimiento sobre los egresados. O sea, yo, alumno de la FES Aragón, salgo y eso, pero no hay un seguimiento de dónde está, dónde fui o qué he hecho, o de todos los demás que han salido, a dónde están o cómo han llegado, hasta dónde han llegado. Y de las privadas igual, o sea, sale y bueno, pues ya se acabó, pero no sabemos cuál ha sido su trayectoria, cuáles sus alcances que han tenido, ¿no? O sea, si es, bueno, pues un agente importante, sí, bueno, es egresado de esta escuela, pero si no, no pasa nada, se pierden en el abismo todos los alumnos. Aquí, ¿cuál es la situación? Las instituciones es que egresen, pero no tenemos control de ellos. El después de, ya saliste, después de, ¿qué hiciste? Trabajas en tu área de conocimiento para lo que tú estudiaste, cuáles han sido tus alcances, eso no se ve. Y eso pone en conflicto tanto a las instituciones como a las personas, ¿sí? En esto que estamos viendo de la fuga de cerebros, ¿sí? Como no hay una base de datos que no haga un seguimiento, entonces, bueno, hay como una especie de mezcolanza, ¿no? Como lo expresaba hace poco. Así es. Sí. A mí me gustaría escuchar cuáles serían las sugerencias que usted le daría, por ejemplo, a los abogados jóvenes, ¿sí? En ese sentido, y después de ver esta trayectoria, esta continuidad que usted le ha dado a su desarrollo profesional. Bien, yo lo que diría y lo que he platicado, o sea, con mi gente, mi equipo de trabajo, es prepararse, aprender todo lo más que se pueda, o sea, de lo que tengamos y lo que se pueda hacer más, y allegarse de todos los elementos y estarse actualizando constantemente. El hecho de la temporalidad en relación a las carreras, 3, 4 años, eso es una situación psicológica y que afecta al estudiante como tal, o sea, en tiempo tenerlo ahí. Yo creo que 3 o 4 años, lo importante es que ellos asimilen, o sea, en conjunto y de manera directa, y que todo lo que tengan lo puedan asimilar, lo razonen y sean autoanalíticos para tener un adecuado conocimiento de lo que van a hacer, y lo que ya lo hagan con convicción, con conocimiento de causa, y que bueno, pues lo importante como todo, que les guste lo que van a hacer y tratar de siempre ser el mejor en lo que quieren ser y cómo lo quieren hacer. Ese yo sería mi punto de vista, porque yo creo que la parte importante de esto es que le guste hacer uno lo que quiere ser. Hacer las cosas cuando a uno le gusta es bueno. Yo les digo, el trabajo cuando le gusta a uno no es trabajo. O sea, uno se siente bien haciendo lo que está, y al contrario, hasta le pagan por hacerlo, ¿no? Y como le digo, además es una parte lúdica, ¿no? Porque se divierte, ¿sí? Aprende y es una experiencia de vida. Sí, o sea, y yo siempre lo digo, o sea, lo que tengo, o sea, está porque tuve también grandes gentes que me ayudaron, que me enseñaron a poder aprender grandes cosas, o sea, que no sabía y que me enseñaron a hacerlo así, y lo que yo aprendo trato de transmitirlo a la gente, a mi equipo de trabajo y a otras gentes así,
para que ellos a su vez lo puedan transmitir y así cada uno lo vaya transmitiendo y poder ir sembrando esa semilla para que, bueno, pues tratemos de tener un México, una vida mejor, un medio jurídico más válido y más... de más calidad y más firme. Así es. Maestro Roberto Rodríguez, le agradezco mucho esta entrevista y estas ideas que nos ha traído para reflexionar, por supuesto, sí, estas experiencias que nos ha hecho partícipes. Obviamente que son temas que tienen mucha extensión, pero que usted ha tocado cosas puntuales para poder seguir investigando en esto y sobre todo que nos deja una base de reflexión. Muchas gracias, maestro. Pues sí. Muchas gracias por la sí. invitación, doctor. Pues bueno, ok. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos ahora el número 55 64 83 73 en el estudio y también nos puede seguir usted por Facebook, Blogger, Twitter y YouTube. Muchas gracias. Les recordamos que la revista Tepantlato cumple 19 años en este 2011, difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita y ahora con otros temas culturales como el de esta noche. A nombre de todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión, les agradecemos su atención. Que pasen buenas noches.